algo un poco diferente a lo que acostumbramos a hacer. Vamos a seguir hablando del mismo tema, cómo vamos a ser discípulos, cómo nos vamos a convertir en mejores discípulos, pero lo voy a hacer de una forma diferente. Generalmente, cuando usted va a compartir la palabra, hay dos formas de hacerlo. Una es temática, o sea, tomamos un tema y entonces escudriñamos las escrituras y buscamos versos o porciones o historias o ilustraciones que van con ese tema. Eso es mayormente así es que lo hacemos aquí, mayormente. Pero hay otra forma de compartir la palabra que se llama forma expositiva. La forma expositiva no es que tiene un tema, sino que vamos por una porción de las escrituras y dejamos que la escritura nos hable de ese tema. Simplemente lo que diga ese capítulo, lo que digan esos versos, entonces es lo que vamos a permitir que nos hable al corazón. Obviamente las escrituras están estructuradas de una forma que, o sea, hay un tema central. Lo que pasa es que a veces, escuche esto porque esto es muy importante, a veces cuando tratamos un tema y tomamos algunos versos para darle fuerza al tema que estamos exponiendo, a veces el contexto completo de donde estaba ese verso no tenemos el espacio y el tiempo para explicarlo. Cuando lo hacemos de manera expositiva, que leemos un capítulo completo o en algunos casos un libro completo, hay libros que son cortos, por ejemplo las cartas de Pablo, que para usted entender el propósito de lo que él quería decir en ese momento, pues usted tiene que leer la carta, porque imagínese que cuando usted le envían una carta, para usted saber lo que la carta quería decir, usted tiene que leer la carta completa. Usted tiene que leer un correo, cuando le mandan un correo electrónico, para entender el contexto de todo, usted lo lee completo, usted no lee solo una parte. Eso le pasó a los hippies de ayer. Los hippies de ayer leyeron la primera parte solamente. Dice, una fiesta, y se le olvidó que la fiesta era Gapsi. Y eso pasa. Y como creyentes, para mantener nosotros un buen balance, tenemos que asegurarnos de hacer ambas cosas. Aunque generalmente nosotros de aquí del púlpito tratamos, exponemos la palabra de manera temática, en nuestra individualidad, en nuestros hogares, en nuestra casa, debemos asegurarnos de siempre ver las escrituras en todo su contexto, de manera expositiva. Expositiva quiere decir que no imponemos un tema en el texto, sino que dejamos que el texto nos diga de qué se trata. Entonces, hoy vamos a hablar de uno de esos capítulos icónicos de la palabra. Es el último capítulo del libro de Mateo. El último capítulo del libro de Mateo es el capítulo 28 y trata de uno de los eventos más importantes que nosotros podemos hablar en algún momento, porque habla de la resurrección. Y entonces generalmente este tema lo dejamos para Easter y lo conversamos en Easter y a veces como que no volvemos a tratar el tema y no es correcto. O sea, las escrituras están para todo momento, nos habla en cada ocasión. Entonces hoy le voy a dar contexto al penúltimo verso que nosotros siempre hablamos. Estamos hablando de hacer discípulos, ¿verdad? Y de hacer discípulos. Y nos vamos a dar cuenta que Jesús dio ese comando. Pero hoy nos vamos a tomar el tiempo de entender todo el contexto en cómo Jesús nos deja ese comando a nosotros. Entonces empezamos. De hecho, si es posible, como vamos a leer las escrituras, yo voy a poner los versos ahí. Cuando yo lo vaya leyendo, léalo conmigo, ¿de acuerdo? Trate de leerlo conmigo. Capítulo 28 de Mateo, verso primero. Lea conmigo. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Bien, ¿qué día va después del sábado? El domingo, que es que el primer día de la semana. Entonces, el verso menciona sábado porque el sábado para ellos tenía una gran significación. Recuérdense, ¿qué sucedía en el sábado? Cuando Dios en el Antiguo Testamento les decía el primer día, el segundo día, ¿qué hizo Dios en ese último día? ¿Qué hizo? Que Él descansó. Y eso es un principio que los judíos conocían muy bien, porque ellos tenían
que descansar, y ese tiempo era para enfocarse más en el Señor, en el Creador de todas las cosas. Así que este sábado en particular yo imagino que fue muy especial porque Jesús el día anterior acaba de ser ¿qué? Crucificado. Entonces este es el sábado que tenemos que recordar a Dios, y entonces ellos están, wow, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? Ese fue un día de mucha confusión, que lo vemos en otros capítulos de Lucas, de Marcos, pero no lo vemos aquí en el libro de Mateo. El libro de Mateo pasa de una vez de sábado a domingo y nos dice cosas interesantes. ¿Qué vemos aquí en este verso? Número 1, que las primeras que fueron a ver el sepulcro eran ¿qué? Eran mujeres. No, y eran mujeres, fíjense que aquí no habían hombres, eran mujeres que tuvieron el privilegio de ser las primeras. Una, ¿verdad? María, que conocemos, y María Magdalena, la que fue perdonada, ¿verdad? Imagínense, estamos ya en domingo en la mañana, bien de madrugada. Seguimos todos juntos. Dice, sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Bueno, aquí hay, en ese solo verso, hay un montón de cosas extraordinarias. Número 1, un terremoto, y no un terremoto cualquiera. Ustedes saben que los terremotos, por ejemplo, cuando son violentos, causan muchísima destrucción. Recuérdense, por ejemplo, que recién ha habido un terremoto en Haití, y hace unos años hubo un terremoto violentísimo en Haití que murieron 300,000 personas. O sea que un terremoto violento es una de las cosas de la naturaleza donde usted no tiene absolutamente ningún control y donde usted simplemente se encuentra a la merced, ¿verdad?, de la creación. Imagínense que en ese momento hubo un terremoto violento. Lo que no sabemos es qué tan focalizado fue este terremoto. O sea, no sabemos si fue un terremoto que se sintió en toda la ciudad, si se sintió en toda la región, que es lo común. Pero sí sabemos que en el lugar donde ellas estaban hubo un terremoto, y no cualquier terremoto, sino un terremoto violento. Ahora recuérdense que esta piedra que quita el ángel no es una piedra cualquiera, porque varios soldados estaban guardando esto, porque se requería prácticamente de un ejército para mover esta piedra, y un solo quita la piedra. Ahora, su aspecto era como de un relámpago. Ahora, yo quiero que ustedes me ayuden, porque los relámpagos son difíciles de ver, ¿verdad? Porque pasan de un momento y se van, y lo que dan es como una sensación de temor, sobre todo cuando uno piensa que están cerca de nosotros. ¿Qué querrá decir cuando habla de que era aspecto de un relámpago, en su opinión? ¿Qué tratará de explicarnos? Luminoso, rápido, ¿qué más? Se sentía como algún tipo de poder, algo, ¿verdad? Dice que era blanca como la nieve. Esto es muy interesante, porque yo he estado en Israel no neva. Israel no neva. Entonces, aparentemente ellos tenían algunas referencias de que era un color tan blanco que, bueno, se supone que la nieve era lo más blanco, y era algo simplemente que ellos no podían describir, porque era algo que ellos no habían experimentado. Yo lo quiero llevar a ese momento, y el que está escribiendo está tratando de llevarnos allí y explicarnos que no fue un domingo cualquiera. No fue un domingo cualquiera, fue un domingo donde algo extraordinario estaba sucediendo. Imagínense que este ángel quita la piedra, entonces, que aparenta ser un relámpago. En ese momento no hay Instagram, no hay YouTube, ellos no saben cómo se ve, simplemente la expresión de algo que da temor, algo que wow, tremendo, esto que nosotros estamos observando. Seguimos, a ver, los guardias tuvieron que tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Ahora bien, póngase a pensar, los soldados, los guardias, están supuestos a ser personas de valor. O sea, se supone, estos son guardias, y sobre todo en ese momento, en ese tiempo de la historia, se los enviaba a la batalla, se los enviaba al frente, se los enviaba a pelear, se los enviaba. Entonces estaban en este lugar guardando y anticipando problemas.
Ellos estaban, porque era una fuerza invasora. Estos soldados son soldados romanos que están en Israel, que están acostumbrados. Inclusive en ese entonces había muchísimas personas que eran rebeldes, que de momento agarraban un soldado y le querían hacer daño. Entonces ellos estaban acostumbrados a problemas. Sin embargo, algo muy grande sucede, que estos soldados que están supuestos a ser personas de mucho valor, y no fueron cualquier soldado que pusieron ahí, pusieron una guardia, dice en otro capítulo, muy especial para guardar esa tumba, ¿verdad? Dice que tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. O sea, es una condición. Tenemos que ponernos en ese lugar y ver los que están supuestos a guardar el espacio, están observando algo de tanto clímax, de tanto poder, que ellos sienten gran temor. Recuérdense que Pablo dice que si nosotros no creemos en lo que yo le estoy diciendo ahora, vana es nuestra fe. De manera que el libro de Mateo se toma todo su tiempo y se toma todo su detalle para que nosotros podamos entender el significado de lo que aquí está sucediendo. Seguimos, leemos juntos. A ver, el ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Obviamente, las mujeres tenían miedo también. Si los soldados tenían miedo, que estaban armados, que estaban en un grupo, que estaban entrenados, que están supuestos a ver problemas y tenían miedo, se pueden imaginar las mujeres que estaban simplemente sin nada. O sea, fueron allí, no sabían que iban a experimentar esto. Dice: no tengan miedo. A ustedes le dice, sea que vienen a buscar a Jesús, a que el crucificaron, él viene, pero ya él no está aquí. Ha resucitado tal como lo dijo. Él lo había dicho que iba a ser levantado, pero como es un evento que nadie lo ha experimentado, no lo creían y tenían que verlo para creerlo. Nos vamos a dar cuenta que muchos no creyeron. Vamos a ver, seguimos. Lea conmigo. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Observe que a cuántas personas pudo Jesús mostrarse cuando fue resucitado. Imagínense, yo no sé ustedes, pero si soy yo resucito, el primero que yo quiero que me vea fue al que se atrevió a crucificarme. Al que se atrevió a juzgarme, al que se atrevió a poner su espada en mi costado, al que me maltrató, a él voy yo. Mírame ahora, ¿qué tú crees? ¿Qué te parece? Pero observe que la primera acción de Jesús al ser resucitado fue ir a ver a quién. ¿A sus qué? ¿A sus qué? Estamos aprendiendo algo muy importante aquí. Nos está mostrando qué era lo que estaba más cerca de su corazón, que son estos discípulos, ¿verdad? Allí lo van a ver. Seguimos. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Quiero ver un par de cosas aquí. Observe que hay dos emociones que generalmente no se juntan en un momento: asustadas pero muy alegres. O sea, cuando usted está asustado o asustada, no creo que la alegría es parte de ese susto. O sea, generalmente no lo es. Asustado trae aprehensión, trae cuidado, qué puede pasar, qué no puede pasar. Pero empezaron a tener una mezcla de emociones. Recuérdense que ellos van al sepulcro porque los judíos acostumbraban al tercer día de llevar especies, de cuidar el cuerpo, de dar un toque, como hacemos hoy cuando una persona fallece en el lugar. Yo veo que se ponen flores, que se ponen a veces ponen una foto. Eso es lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que ellos van a ver, y sin embargo se encuentran con toda esta noticia. Cuando ellos salen, hay algo como que no están procesando. Salen asustadas pero muy alegres, y obedeciendo a lo que le dijo el ángel, corren a dar la noticia. ¿A quién? A los
a los discípulos. Ok, entonces dice que precisamente en eso Jesús le salió al encuentro y le saludó. Ahora, aquí hay como un cambio en el script. Aquí hay un cambio porque anteriormente el ángel les había dicho que les avisara a los discípulos que Jesús se les iba a aparecer a ellos, ¿cierto? ¿Ustedes lo vieron? Pero aquí estamos viendo como que hubo una desviación, porque Jesús se le aparece a quién primero, a ella se le aparece primero. Le manda a decir a los discípulos que se le va a aparecer a ellos, pero se le aparece a ellas primero. Yo creo que Jesús está mandando un mensaje de la importancia de la mujer, la importancia de la devoción, la importancia de que ellas se fueron las primeras, la importancia de que estuvieron siempre atentas a su necesidad y fueron las que tuvieron el privilegio de verle por primera vez luego de ser resucitado. Les dio ese enorme privilegio. Dice, le salió él al encuentro y la saludó. Ellas se acercaron, ya lo vieron, creyeron, ¿verdad? Creyeron. Dice que abrazaron sus pies y lo adoraron. Seguimos. ¿Qué le dice? No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Interesante. Observe que hasta ahora, ¿cómo le llamaba Jesús? Primero les llamaba sus discípulos. Sus discípulos. Y ahora a esos mismos discípulos le está llamando sus hermanos. Wow. ¿Cómo va progresando esa relación, ¿verdad? Esa relación de intimidad. Recuérdense que son 3 años que pasó Jesús con ellos. Pero en particular hubieron algunos de ellos, en el caso de Pedro, ¿verdad?, que prácticamente le traiciona, aunque no es el que lo entrega, pero le traiciona. Y sin embargo, Jesús lo llama su hermano. Wow, qué mensaje, cuánto podemos ir aprendiendo aquí, ¿no? Cómo Dios nos ve a nosotros. Nosotros, como humanos, cuando tenemos conflictos, cuando tenemos personas que entendemos que nos traicionan o no nos hacen el bien, ¿qué es lo normal que hacemos? Los ponemos de lado, los rechazamos, decimos, ya ese no es hermano mío, lo veo medio raro, lo veo medio de lejos. Estamos viendo a un Jesús que uno de sus discípulos prácticamente le negó 3 veces delante de los demás, y aquí él lo está llamando su hermano. Wow. Seguimos. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. Ok, aquí está pasando lo que pasa en las películas. Por eso las películas realmente toman su forma de hacerlo de las historias, y de las historias bien hechas. Nosotros estamos viendo aquí que tenemos las mujeres con el ángel, ¿verdad? Llegan, van caminando, llega Jesús, les habla, y la película cambia a otra escena, una escena paralela. Ahora la película cambió a una escena paralela, porque ¿a dónde van las mujeres? ¿A qué le dijo Jesús que fueran? ¿A dónde van? ¿A hablar a quién? Con los discípulos, para decirle que Jesús los iba a encontrar ¿dónde? Camino a Galilea, ¿verdad? Entonces por ahí, pero la película ahora hace así y se devuelve. El mismo capítulo entonces nos muestra algo que está sucediendo de manera paralela. Porque ¿qué pasó? En esa piedra que estaban supuestos a guardar esos soldados, ¿y qué sucede? Que viene este ángel como relámpago y se muestra a todos ellos, y bueno, obviamente cuando entran a la tumba, Jesús no está ahí. Ahora hay un plan. Porque ¿quiénes fueron los que determinaron que Jesús había de ser crucificado y había de ir y ser enterrado? ¿Quiénes? Los sacerdotes. Recuérdense que en Israel hay una autoridad civil, que eran los romanos, y hay una autoridad religiosa, que eran los sacerdotes, los fariseos. Los fariseos se tomaron su autoridad a un nivel de que dispusieron de la vida de Jesús. O sea, recuérdense que el mismo Pilato, que era la autoridad civil, en otras palabras el gobernador y Herodes, no fueron ellos los que determinan que Jesús es crucificado, fueron los sacerdotes
los religiosos que vinieron a presentarle esa petición a Pilato y fueron los que propusieron que fuera crucificado. Entonces, ahora mismo el plan de ellos está destruido porque lo crucifican, ¿verdad? Lo entierran y obviamente estos guardias van a contarle lo que ha pasado. Es interesante cómo hay personas que deciden quedarse ciegas, porque este es un momento para que, si yo he hecho un plan y estos guardias, que fueron los que yo puse, todos de acuerdo, me vienen a decir qué pasó, que vino un ángel que parecía relámpago, que era blanco como la nieve. Oye, a mí me pasa eso y yo me detengo y yo digo, wow, pues ¿será que era el Hijo de Dios? ¿Será que era el Hijo de Dios? Y entonces, ¿qué tengo que hacer para seguirlo? Pero así pasa, ¿verdad? A veces estamos tan ciegos en cómo vemos las cosas, en hacia dónde vamos, en un lugar de error, que nada nos convence. Esta oportunidad era la oportunidad de oro de los mismos fariseos, de decir, wow, no importa todo el plan que hicimos, todo el plan que nosotros logramos, igual Jesús fue lo que dijo que era el Hijo de Dios, se levanta de los muertos y hace un milagro espectacular. Era el momento para ellos recibirle y decir, wow, la verdad que qué mal hicimos, debemos de buscarlo y debemos de rendirnos a sus pies. Sin embargo, como muchas veces nosotros hacemos, cuando tenemos nuestro corazón fuera de las cosas de Dios, no importa cualquier milagro, no importa lo que te digan. Hay gente que dice, si yo veo a Dios yo creo. No, mentira. Lo dice la palabra en otro lugar. Dice que cuando muere Lázaro y va al seno de Abraham, y después le dicen, pero mira, déjame ir a mis hermanos para yo explicarles para que no vengan a este lugar. ¿Qué le dice la parábola? Le dice, ¿qué va? Si ya tienen de testimonio de más, no van a creer como quiera. Y así pasa. Cuando la gente se tranca, ¿verdad?, en su error, en su pecado, nada lo saca de ahí. Esta era una oportunidad de oro para estos sacerdotes cambiar del camino en que llevaban. Seguimos, lean conmigo. Y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de eso, nosotros responderemos por ustedes y les enviaremos cualquier problema, les evitaremos cualquier problema. De nuevo, el pecado siempre es una cadena, de una lleva a otra. La negación de lo que había sucedido los lleva a ellos a darle dinero a los guardias, y los lleva a ellos a inventarse algo, y eso les llevó a tantas cosas. Vamos a ver hasta el día de hoy. Fíjense ahí cómo lo dice, lea conmigo, dice, así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Escuche, este libro fue escrito más o menos en el año 93. Ya luego que todas estas cosas habían sucedido, los expertos dicen que los 4 evangelios fueron de los últimos libros en escribirse. Se colocaron al principio del Nuevo Testamento por el asunto de lo que ellos hablan en el orden cronológico en que sucedió. Entonces pusieron esos libros al principio, pero en realidad fueron escritos por los autores al final del siglo I. Y entonces hasta ese día ellos decían que todos esos años que habían recurrido, esa historia que ellos le pagaron a los soldados de que vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo, era la que el pueblo judío decidió creer. Pero no solamente hasta ese día, hasta el día de hoy que nosotros estamos viviendo, hasta el día de hoy, los judíos en términos generales tienen una venda, y esto es lo que creen. Es impresionante. Cuando una persona se niega a abrir sus ojos, cuando una persona se niega al cambio que solamente Dios puede traer a su vida, nada lo saca de ahí. Nada lo saca. Entonces, esta es la escena, termina la escena, ¿verdad? Recuérdense que las mujeres van a avisarle a los discípulos. Luego entra la escena de qué pasa con los guardias y los sacerdotes. Entonces ahora volvemos a la escena principal. Lea conmigo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo
lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, me paro aquí porque en este libro de Mateo, Mateo no menciona quién es la persona o de ellos, dice algunos, posiblemente eran más de uno, ¿verdad? Pero sabemos por lo menos porque se identifica en el libro de Lucas, se identifica cuál es ese discípulo específico que empezó a dudar. Bueno, pero déjame poner mis manos y no estoy seguro si eres tú. ¿Quién era? Tomás. Pero déjeme decirle algo de Tomás, que a veces lo tomamos como para, no dude como Tomás. Bueno, obviamente él mostró una característica que es muy humana, ¿verdad? Muy de nosotros, para que no lo acusemos al pobre Tomás. Déjeme decirle algo de Tomás. Un día, hablando yo con Pastor Joy de aquí, del grupo de la India, ¿verdad? Empezamos a hablar de qué tiempo tienen ellos siguiendo la fe, su grupo y todo. Entonces me dice, no, desde el 52. Y yo pensé que me estaba hablando del 1952. Digo, wow, pero ¿cuánto tiempo? Desde 1900, yo no había nacido. Del 1952 está este grupo, esta denominación, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Entonces cuando le digo, wow, yo no había nacido, dice, no te estoy hablando del 1952, te estoy hablando del 52, del año 52. Digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible del año 52? Porque dice, hasta la India llegó el discípulo Tomás. Y ahí él expandió el evangelio y dejó una semilla que está hasta el día de hoy. O sea, ese discípulo que en un inicio dudó, que en un inicio dijo, yo no estoy seguro, eventualmente se convirtió en uno de los más grandes héroes, porque fue aún más lejos que el mismo Pablo, fue más lejos que todos los demás. Eventualmente su pasión y su deseo de cumplir lo que Jesús le va a pedir ahora mismo. Jesús le va a pedir a ellos ahora algo en este próximo verso, que es lo que nos pide a nosotros, y es la razón por la que yo quería darle el contexto, porque este domingo que nos está narrando aquí es un domingo espectacular, es un domingo que hay cosas que están sucediendo que no sucede cada domingo, es un domingo para no olvidar jamás, y todo lo que ha sucedido es para lo que Jesús le va a decir ahora mismo. Se me ha dado, lea conmigo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la... Yo quiero que leamos ese verso de nuevo. Diga, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Quiero hacer énfasis en el toda. O sea, Jesús desea no solamente transformar la vida tuya, la vida nuestra, la vida de los que le siguen. La autoridad de Jesús se extiende sobre toda la tierra y sobre todas las esferas. En cualquier oportunidad en la sociedad, Jesús quiere gobernar, quiere ser parte. Como mi esposa seguramente les contó la semana pasada, se me ha presentado una oportunidad de hacer eso mismo, de llevar a un país completo, poderle mostrar los valores, que aunque no se lo decimos que son bíblicos, todos los valores son bíblicos. Todo lo que vale la pena viene de nuestro Dios. Lo dice así la palabra, dice que toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, cuando yo quiero que ustedes entiendan que la gracia de Dios, Él no la quiere limitar solamente a sus hijos, no la quiere limitar solamente a sus hermanos y a sus discípulos. Dios quiere que su autoridad, que su poder se sienta en toda la tierra. Así que cualquier oportunidad que nosotros tenemos de afectar donde nosotros estamos, en nuestros trabajos, en nuestros lugares donde vamos a estudiar, los que están en las escuelas, donde quiera que nosotros llevamos, que podamos ser sal y luz, estamos cumpliendo este verso de llevar el poder de Dios y la autoridad a todo lugar en el cielo y en la tierra. Entonces ahora le pide finalmente, este es el verso que generalmente hablamos y lo presentamos solo, ¿verdad? Y lo decimos, y qué bien, porque el verso solo lleva mucho poder. Pero yo creo que con lo que les acabo de decir, de lo que arropa todo, cuando sucede todo esto, que Jesús es levantado, que llega el ángel que luce como un relámpago, que su ropa es blanca, que mueve la piedra, que se para delante de las mujeres, que después se encuentra con ellos en Galilea. Todo esto ha sucedido para este verso.
Ya con este verso va a terminar el capítulo. Y va a terminar el libro. Este es el último capítulo del libro de Mateo, donde es el clímax de todas las cosas. Todo lo que yo le he dicho anteriormente es para este verso. Todo ha sucedido para Él poder dejarnos este verso a cada uno de nosotros. Lea conmigo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. De todas las cosas que Jesús pudo hablar con ellos, de todas las cosas que Él pudo recordar, de todas las cosas que pudieron ellos empezar a conversar, escogió esta. Y es que vayan y hagan ¿qué? Que hayan ¿qué? Discípulos. Entonces miren, nosotros vamos a entrar ya toda esta semana hemos estado hablando de eso, todos estos meses, en un proceso. Hoy empiezo a entrenar líderes que realmente lo vamos a llamar facilitadores. ¿Para qué? Para encontrar la manera de que hagamos discípulos, porque es realmente lo que Jesús, todo lo que hizo se resume en eso. ¿Y qué es un discípulo? Es una persona que sigue, pero una persona que sigue, que sabe lo que sigue, una persona que está preparada. Como les dije, con este mandato, todos esos discípulos tomaron sus órdenes y empezaron a cumplir. Y eventualmente, Tomás, que era el que dudaba de todos ellos, terminó su vida en la India, donde llevó el mensaje con tanta fuerza. Déjeme decirle algo. Nosotros sabemos que en la India, bueno, que hay muchos hindú y todo eso, y eso es cierto, pero eso es mayormente en el norte de la India. Pero donde llegó Tomás, escuche bien, que es el sur de la India, que es de donde es el grupo que se reúne aquí, Kerala. Esa área es totalmente cristiana. Al día de hoy, y es una de las áreas más prósperas de toda la India, más turística, donde más se disfruta, donde más orden hay. ¿Por qué? Porque un discípulo oyó el mensaje, lo cumplió, y por eso ellos están recibiendo esa recompensa. Cuando hacemos eso, oiga lo último, ¿con qué termina ya? El último verso. Lea conmigo. Y les aseguro que estaré con ustedes, ¿qué? Siempre. Póngase de pie y léalo conmigo de nuevo, léalo conmigo, porque este es el mensaje que Dios nos da a nosotros hoy. Léalo con fuerza, dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá, que tú estás con nosotros, Señor. Estás con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo, y tú nos acompañas, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor.